probamos primero. Y si esto lo podemos traer para acá, no nos cambiamos así. Bien, vosotros sois los que tenéis que estar bien, ¿eh? Pues se ha quedado todo el ordenador. Luego lo dejo. De ordenadores. Escritorio. Disparatable. Bueno, puedo empezar, señor ordenador. Espera, no sé si es molesto. Tenía un poco de data que no. A ver. Ya está. Vale, pues ya está. Bueno, antes de nada, buenas tardes. Dar las gracias de todo corazón a Juan Pedro y a esta novísima asociación de amigos de la historia y de la cultura del Real Sitio San Fernando de Henares. Y voy a empezar con algo que, viendo caras conocidas, no os va a resultar nuevo, porque os doy las gracias con la mala tarde que hace de venir a escucharme y gente que, bueno, que ha trabajado conmigo. Estoy viendo a Ángel, a muchísima gente que ha estado aquí, a compañeros de trabajo, a Vicente, que ha estado trabajando en el archivo. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por pasar este ratito con nosotros. Y voy a hablar de San Fernando en el siglo XVIII, en su origen. ¿Y qué fue San Fernando? Pues yo creo que San Fernando fue un magnífico sueño que durante un breve periodo de tiempo se convirtió en realidad. ¿Y cómo surgió? Pues para solucionar un gran problema. Las grandes ideas surgen muchas veces para solucionar grandes problemas. ¿Y cuál era el gran problema? El gran problema era el problema de la producción de telas en España. Ya no solamente en el XVIII, sino en siglos anteriores, en el XVII. En aquella época no se llevaba la globalización como ahora, sino que los estados fuertes eran aquellos estados que se autoabastecían con sus propias industrias y además de autoabastecerse con sus propias industrias, no bastaban los fondos del Estado, ni el oro ni la plata, que en aquella época eran los fondos del Estado, era mejor guardarlos. Eso eran los estados ricos, los que funcionaban bien. ¿Y qué pasaba en aquella época en España? Que en otros productos, sobre todo en el mercado de telas, que era importantísimo, porque claro, imaginaos, era vestirse a las personas, vestir las casas, era un mercado fundamental, pues jugábamos con desventaja. Teníamos lana, importantes producciones de lana, de las ovejas merinas, había grandes despoblados, con lo cual se producía mucha lana porque no había tampoco tanto cultivo como en el resto de Europa. Y además la Mesta, que era la organización que cuidaba de esta transhumancia, ponía poca imposición a las lanas. ¿Qué ocurría? Que se vendía en el extranjero fenomenalmente bien. Entonces salía nuestra materia prima y en los países europeos había mejor técnica y salarios más bajitos porque leyendo a uno de los estudiosos en la materia, un profesor de la Universidad de Valladolid, Ángel García Sanz, él comentaba que también podían ser más baratos porque el acceso a la comida era más barato que en España, porque había más abundancia de alimentos. En fin, que resultaban estupendas. Incluso cuando ya estaban producidas los tejidos, volvían a España y a pesar de que se pagaban por impuestos, pues salía muy rentable a la población española comprar tejidos producidos con nuestra lana fuera. De hecho, se
un erudito del 17 en aquel momento decía: esos tejidos son primorosos y bien hechos, y sobre todo de precios tan acomodados, en fin, ¿qué se podía hacer? Con lo cual era terrible, porque salía, según la economía del momento, salía nuestra materia prima fuera, volvía en manufactura de otros países, y encima teníamos que pagar esa manufactura, con lo cual el oro y la plata también se iban fuera. Bueno, era una situación que parecía terrible. Y entonces, pues se tomaron una serie de medidas en el 17 y en el 18, ya cuando llegó la nueva dinastía, Felipe V, que hizo pues gravar todavía más las importaciones, no sirvió de nada. Incluso hubo una disposición en aquel momento que se prohibió completamente vestir con tejidos que no fueran los españoles. Pero claro, ese tipo de disposiciones al final se saltaba y no servía para nada. Y ante este gran problema se plantea y surge entre los ilustrados una solución, varias soluciones, pero entre las soluciones está crear de la nada una ciudad industrial para solucionar esto, patrocinada por el Estado, que se trajeran las mejores máquinas, las más modernas, las más tecnificadas, que se trajeran obreros especializados para trabajar en ellas. ¿Para qué? Para enseñar la tecnología y la forma de trabajarla. Además se hacían tejidos maravillosos, con lo cual se compraba dentro del país. Y como en aquel momento era importante también cuidar, y así se decidió en este sitio, luego profundizaremos, de la agricultura. La agricultura era muy importante para que el sitio, la ciudad, se pudiera autoabastecer, de tal manera que los que trabajaban en esa ciudad podían adquirir la comida, los alimentos, lo que necesitaban a precios bajos. Y así sus salarios podían ser más bajos. También, además, todos, como era un patrimonio de la corona, estaba exento de todo tipo de impuestos. Todo esto, ¿para qué estaba diseñado? Para el problema que había serio de producción encarecida, bajara los precios de producción de los productos. Y así empezó San Fernando, y empezó, bueno, como sabéis muchos de vosotros, empezó de la nada. La elección del lugar. Había un lugar, como muchos otros, pero este estaba también cercano a la corte. En ese momento pertenecía al conde de Barajas y tenía una pequeñísima población, que es esta. Este es un plano de es el gran plano de San Fernando, el Vargas Machuca, que tiramos todos de él, que refleja toda la población de San Fernando, y este era el pequeño caserío de Torrejoncillo, al lado del río. Era pequeñísimo, tenía una iglesia, un cementerio y poquitas casas. La mayor parte del terreno era un despoblado, pero con gran riqueza en cuanto a sus terrenos. Tenía pesca en el río Jarama, tenía también caza, sobre todo de conejos, caza menor, tenía también gran cantidad de árboles silvestres y los sotos. Era un sitio ideal y próximo a la corte, donde se podía establecer también este nuevo territorio industrial. Pero bueno, también con esta caza y este medio natural tan interesante, pues podían, que duda cabe, también los reyes o algún noble, como había permisos, luego se hicieron permisos, cazar y pasar el rato, ¿no? Aunque no era su función principal en absoluto. Bien, y entonces fue el lugar que se eligió, el lugar de Torrejón. La corona lo compró y empezó a fundar esta ciudad de la nada. Quisiera leer un pequeño párrafo, voy a ir leyendo pequeños párrafos de documentos que a veces son mucho más expresivos que lo que pueda ser yo, del año 1780, de Mauricio Pumbedón, que es un párroco de San Fernando, de aquel momento, que el cardenal Lorenzana, el gran cardenal de España, el cardenal de Toledo, le pide hacer a todas las iglesias del país la resolución de una serie de preguntas exhaustivas sobre las poblaciones. Entonces, también en San Fernando, este párroco era de San Fernando y Coslada, y responde a esas preguntas. Entonces nos da un retrato exacto de lo que era el Real Sitio en 1780, pero exactísimo. Y entonces, en cuanto a lo que se refiere al territorio, que ya se ha cultivado también, por supuesto, se dice que había olivos, pastos y 2000 árboles silvestres, chopos, álamos negros, fresnos, alisos, sauces y otras especies. 900 moreras para criar en su hoja gusanos de seda, trigo, cebada, avena, centeno, maíz.
Una huerta con frutos de varias clases, con los que se provee mucha parte de la Plaza Mayor de Madrid, es decir, el mercado de la capital. Guindas Garrafal, ciruela Claudia, pera de buen cristiano, bergamota, membrillo, melones y sandías, de las que se reservan crecida proporción de arrobas cada año para su majestad. También se nutría la mesa real. También produce algunas verduras y en la orilla del río muchísimas mimbreras. Es decir, podemos llegar a concluir que francamente era un vergel, era el jardín del Edén, tenía mucha riqueza agrícola. De hecho, el Real Sitio, ahora iremos viendo cómo San Fernando, sus distintos planteamientos industriales no fueron demasiado exitosos, pero todo lo que tiene que ver con la agricultura fue un éxito hasta el siglo XX y todavía sigue habiendo agricultura. Y de hecho, bueno, no me quiero adelantar. Bien, seguimos. Entonces, se ideó pensar esta nueva población que, por un lado, tuviera la tecnología más avanzada, los mejores obreros y que se aprendiera y se crearan nuevos productos para abastecer el mercado interior. Y esta nueva población se creó absolutamente de nada, totalmente separada del río, porque Torrejoncillo estaba muy pegado al Jarama. Esto azulitos es el Jarama. He querido detallarlo mucho porque en el plano se ve muy pequeñito. Entonces la población, San Fernando, está justamente pegada a la senda galiana, o sea, justo al otro lado. Aquí. Forma parte del mismo plano, Y lo primero que se construyó, y muy rápido, porque se adquirió la población en 1746 y en 1748 ya estaba hecha la fábrica. Como ya sabéis, un gran espacio cuadrangular con un gran patio de unas dimensiones espectaculares y la parte de gobierno, la parte principal, en piedra, que es lo que nos ha permitido todavía conservarla. En el piso superior, donde está ahora en los despachos de alcaldía, siempre estuvo el gobierno y de hecho desde el balcón de ese despacho se ve perfectamente lo que es el diseño del urbanismo barroco, del urbanismo ilustrado, porque situado uno en el centro de ese balcón, y yo creo que, ahora porque hay árboles, pero en el primer momento no había, ni siquiera se necesitan unos prismáticos, se puede llegar a ver pasar por las plazas a cualquiera de los ciudadanos que en su momento estuvieron. Es decir, se controla todo, se siente uno que ahí realmente, y de hecho toda la perspectiva está hacia ese cuerpo central, ¿no? Entonces, bueno, pues se construyó en 2 años. San Fernando, es importante que les comente, como ya dijo la primera estudiosa de San Fernando de Henares, Aurora Rabanal Cruz, que es el único real sitio que es exclusivamente industrial. Otros reales sitios fundamentalmente son palaciegos y cortesanos y tienen marginalmente una industria. Por ejemplo, puede ser el sitio de San Ildefonso, que tiene una magnífica fábrica de cristales que todavía se puede ver. Pero San Fernando fue única y exclusivamente industrial, y no industria de lujo, industria de calidad, pero no industria para proveer a palacios. Era una industria de calidad. Bien, el autor de esta magnífica ciudad, los planos no los conocemos y es un autor desconocido. Dice Aurora Rabanal que quizás, seguramente, fuera un ingeniero del cuerpo de ingenieros reales, pero no se sabe, así que como a partir de ahora todavía va a haber más investigadores, que es lo que a mí me gusta, en los archivos, por favor, antes de mi jubilación, a ver si alguno puede rescatar ese magnífico plano y saber cuál es el autor de este magnífico proyecto de ciudad. Bien, entonces, de la fábrica salían, como ya sabéis, las 2 plazas, una plaza cuadrada que se construyó para trabajadores, 32 casas con 2 pisos y guardillas, y una calle que se llamaba Calle Real, unía esta plaza cuadrada con una plaza redonda. La plaza cuadrada es la plaza de España, la plaza redonda es la plaza de Fernando VI. En principio se diseñó para que estuviera completa, pero solamente se pudieron llegar a construir las 2 primeras manzanas. La construcción del sitio paró en 1750 porque empezó a haber gran mortalidad entre sus primigenios habitantes. Retomaré. En esta plaza cuadrada no solamente estaban las casas, sino que estaba diseñado, ya les digo, que es una ciudad autoabastecida. Entonces estaban diseñados los comercios que se necesitaban.
Había una carnicería, había diseñado también una lonja para todo tipo de productos, estaba diseñada la taberna, también para el solar de los habitantes, el cuerpo de guardia, la cárcel, y también había diseñada una escuela de hilado para chicas, para niñas. En cuanto a los edificios de gobierno, el ayuntamiento y la iglesia, esos estaban diseñados para que estuvieran en la Plaza Redonda, pero al parar la construcción de la Plaza Redonda, pues no se llevaron a cabo y se tuvieron que trasladar con el tiempo a la Plaza Cuadrada. La iglesia, como conocéis, en la fachada izquierda de la Real Fábrica, y el ayuntamiento donde ahora está la biblioteca Rafael Alberti. ¿Qué más puedo decir? Bueno, este plano es posterior, por lo tanto, lo pone fábrica, estamos hablando del siglo XIX en este plano, pero es el mejor con diferencia que hay, y pone hospicio. Pero aquí a los lados no se puede leer, pero en los huecos de las dos manzanas, aquí no lo pueden leer ustedes bien, pero se lee que era el sitio reservado para la iglesia y el sitio reservado para el ayuntamiento, que nunca se construyó. Este edificio de aquí trataremos más adelante porque es un edificio que se llevó a cabo más tarde. Este edificio no corresponde con el inicio de la población. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver, voy a quedarme el reloj, no voy a ser que esté demasiado tiempo aquí con ustedes. La Plaza Cuadrada, la Plaza Redonda, y como ven, todo se notaba que había sido diseñado desde la corona, entonces todo tenía un aire real, sobre todo el edificio de la fábrica, un aire palaciego, sino que se confundiera con un palacio durante mucho tiempo, incluso en los propios, porque además también tenía habitaciones, la fábrica tenía las habitaciones del gobernador y tenía la administración, aparte de los procesos de producción. Entonces se hizo confundir con un palacio, dada la envergadura del edificio, ¿no? De la calidad del edificio. Es interesante también resaltar, como resalta Aurora Rabanal Just, que siendo una población industrial completa, no hubo diferencias a la hora del diseño de arquitectura entre las distintas jerarquías que hacían los trabajos. En otras poblaciones, incluso en las más modernas, por ejemplo, una población del siglo XX, la que tenemos en la carretera de Pegaso, las viviendas de los ingenieros no eran igual que las viviendas de los obreros. Aquí todas las viviendas se construyeron, que luego se diera más espacio a un tipo de oficio que a otro, de la misma manera, por la misma categoría. En la Plaza Cuadrada de 2 pisos, en la Plaza Redonda de 1 piso nada más. ¿De acuerdo? Bien, esto era el urbanismo. Ah, se me olvidaba. Y al lado del río necesitábamos los procesos de producción, que eran más tóxicos para la población. Era el batán para preparar las telas, que además en este caso es que necesitaba el agua del río para mover sus ruedas, y los tintes, que esto sí que era un proceso tóxico. Luego también había un molino, varios molinos, y esto da lugar para otra conferencia diferente porque los molinos tuvieron distintos usos. Desde molino de harina a molino para moler piedra para la fábrica de porcelana del Buen Retiro. Había una fábrica, incluso en el Retiro actual, que era la zona del Buen Retiro, había una fábrica de porcelana, que en la época de la Revolución Francesa, de la Guerra de la Independencia, fue absolutamente destrozada. Quedan algunos restos. Bien. Y también molino de papel, bueno, tuvo distintos usos según la necesidad de la población y la necesidad de la producción. También les puedo decir que toda esta población, que se construyó en poquísimo tiempo, en 4 años, imagínense ustedes, los tranquilos habitantes de Torrejoncillo, que eran poquísima gente al lado del río, lo que tuvieron que ver y cómo en 4 años cambió su vida absolutamente. Esto es de una construcción, de hecho ahora se ve que es una construcción impresionante, inmensa. Bien, entonces toda esta construcción a lo largo del siglo XVIII, la Real Casa cuidó muchísimo que estuviera bien mantenida, tanto el edificio de la fábrica como las casas. Sobre todo se arreglaban los tejados y también se arreglaban las plantas bajas porque los cimientos estaban hechos de pedernal y eso generaba mucha humedad. Entonces se cuidó de los arreglos. El XIX tiene otros avatares, pero siempre la Real Casa cuidó que el Real Sitio estuviera arreglado y en condiciones. La Real Fábrica de Planos. Hubo distintos tipos de fábricas que se establecieron desde el primer momento, pero la más importante, con diferencia, fue la fábrica de paños, indudablemente, que ocupó
el gran espacio, bueno, este gran espacio fue creado para la Real Fábrica de Paños. El antecedente es una fábrica de paños que ya Felipe V, con este tipo de características, diseñó y se inauguró en 1717 en Guadalajara, pero esta fábrica ahora está dentro de otra población, era una población nueva. Y ya producía paños de calidad, pero no se vendían en el mercado porque eran muy caros y los extranjeros estaban muy bien hechos y a cómodo precio. Entonces, en San Fernando se quería subsanar los errores de Guadalajara. Primero, se trajo una dirección técnica. La dirección de Guadalajara es una dirección más política y la dirección de San Fernando se buscó una dirección técnica. Es bien que desde aquella época la dirección técnica venía también de la nobleza. Entonces, Teodoro Ventiloa de Argumosa fue el primer director, era amigo personal del ministro de Estado, como un primer ministro, que en ese momento era José de Carvajal, pero bueno, él había hecho un libro sobre ilustración, erudición política, y había viajado muchísimo por Europa. Muchísimo, además también con el encargo real de mirar las nuevas tecnologías, de comprar o copiar las nuevas maquinarias para hacer los tejidos y de intentar atraer a operarios extranjeros que subieran a trabajar en esos ingenios tan maravillosos. Claro, en esta época, me retrotraigo otra vez al principio, el tipo de economía era, cada país estaba cerrado, entonces eso de que vinieran de otros países a investigar tu tecnología y tus obreros más especializados no gustaba absolutamente nada, se tenía que hacer un poco de forma clandestina, todo este tema de copiar para aprender. Y así fue, se le nombra gobernador del Real Sitio, director de las fábricas y también juez, porque no estaban separadas las jurisdicciones. De hecho, el tema de que el gobernador o el administrador del Real Sitio fuera también el juez del Real Sitio en primera instancia duró hasta el siglo XIX. Difícil tarea, porque cualquier problema se planta, no en este primer momento que yo creo que Teodoro vino en pocas ocasiones, pero en el resto de los administradores, cualquier problema que surgía a la población, mañana, tarde o noche, se llamaba el despacho al administrador y ahí estaba el problema expuesto. Bien, trae las máquinas y desde el primer momento, según va construyendo la población, también trae a la gente de fuera, porque claro, estas máquinas maravillosas en España nadie sabía cómo trabajar y qué hacer con ellas. Y trae gente sobre todo de Irlanda. Trae, al principio, dicen los documentos, que trae a 37 irlandeses, también trae gente alemana, 6 alemanes, en este caso maestros tintoreros, también trae gente de Holanda, 15 holandeses, y dicen los documentos, y un francés que vino por su cuenta, que era especialista en terciopelos. Y entonces, esta gente, que eran maestros y oficiales, junto con gente de los pueblos de alrededor y las provincias de alrededor, a los que se les enseñó, empezaron a trabajar. Dice Teodoro Ventura de Argumosa, porque vinieron libres de gastos, es decir, no, venían a una vida mejor, porque si no, no se hubieran movido de sus sitios. Y con la familia. ¿Por qué dice el gobernador de Real Sitio? Esto es interesante. Y venían y se comprometían no solamente a trabajar, sino a enseñar su oficio a los españoles. Decía, Argumosa decía, todas estas clases de operarios, si son católicos, costará muy poco trabajo y maña reclutarlos para venir a España. Tengan en cuenta que ya en Europa está el protestantismo y eso era un problema. En punto que sean casados o solteros, tengo por mejor los primeros, o sea, los casados, porque regularmente no se casan allí hasta que son maestros consumados en sus artes. Es decir, también era una forma de aprender el trabajo de ellos. Se empezaba a aprender cuando era uno pequeñito y iba ascendiendo y cuando ya tenía suficiente sueldo, como siempre, pues vas y eres maestro y estás estabilizado, te casas, ¿no? Entonces los mejores ya eran los maestros, los casados eran los maestros. Los casados están más seguros porque tienen más asiento y juicios. Y una vez allí, se refiere a San Fernando, las mujeres y la familia son cadenas muy pesadas para volverse con ellas a su costa.
Es decir, que se tenía todo muy bien pensado, que mover a la familia tiene todo. Bien, entonces hubo mala suerte. Nada más empezar los nuevos operarios, primero, las casas no estaban terminadas, con lo cual en el poblado de Torrejoncillo seguramente se pudieron interrogar hasta que las casas de la nueva población estuvieran terminadas. Este tipo de edificación de Torrejoncillo no tendría muchísima calidad, además estaban al lado del río, venían de otro clima, de otra alimentación, y sucedió que además el río Jaramarqui tenía muchas, no sé si actualmente, muchas crecidas y también disminuciones del cauce, de tal manera que bueno, cayeron enfermos de malaria, del mosquito de la malaria, con lo que llamaban en aquella época fiebres tercianas, que era mucha fiebre y 3 días sin fiebre, por eso se llamaban tercianas, bueno, de 4 días, que no sé cómo lo decía en ese momento, perdónenme, pero es decir, días sin fiebre y luego días con mucha fiebre. Entonces murieron unos cuantos. Entonces eso hizo que se paralizara la producción, la construcción de la población, pero inmediatamente vinieron más gentes, también de estos mismos países extranjeros, también vinieron suizos y de los pueblos cercanos. Y se produjo bien. En los primeros años, de hecho, en 1752, Agustín González Enciso, que creo que es el mejor especialista en el complejo de fábricas de Guadalajara y San Fernando, nos dice que se produjo bien. Analizó la contabilidad y en 1754 se producía paños de excelente calidad y a un precio relativamente bueno. Sin embargo, la historia tiene estos momentos que habrá que quizás investigar más a fondo. No se sabe por qué, todavía no se ha podido estudiar y a lo mejor es posible que siga siendo un enigma. En 1757 la dirección de las fábricas pasa del Estado, se arrienda y la toman una institución que se llama los 5 Gremios Mayores de Madrid, que era una institución que venía de la antigüedad, del siglo XV, y eran pues grandes financieros, eran gente de la manufactura, eran grandes comerciantes que durante 10 años arrendaron la fábrica, no se sabe por qué motivo, y además fue muy opaco. Esos 10 años de desarrollo de la fábrica no hay suficiente información, no se sabe muy bien qué pasó. Sí que se sabe, dice Enciso, que bajó la producción, pero hay muy poca información sobre esos años. El por qué, un lío político, no está bien explicado. Lo cierto es que, bueno, se me ha olvidado comentarles, importante, que cuando se produjo el primer episodio de fiebres tercianas y malaria, al año siguiente volvió a producirse y entonces se tomó la decisión que la producción en verano fuera a Vicálvaro. Se establecieron también unas habitaciones, se pusieron una serie de telares y cuenta un estudioso de la época, la Rúa, que en Vicálvaro estaban encantadísimos porque les daba un trabajo que no tenían. Bueno, tanto lo de Vicálvaro como lo de San Fernando, vuelvo, cayó en manos, que también se produciendo los 5 gremios, y luego a partir del 67 en San Fernando no volvió a haber fábrica. Se quedó vacío y toda la producción de San Fernando fue a Brihuega y a Guadalajara. Los paños que se hicieron en Brihuega se siguieron llamando siempre de San Fernando. Eso que muchas veces también hay confusión en las fuentes documentales porque se habla de paños de San Fernando cuando realmente eran paños que se produjeron en Brihuega o incluso en Guadalajara. El por qué, pues, vuelvo a Enciso Recio, nos dice, analizando la producción, los paños eran buenos, a buen precio, pero ¿qué sucedía? Que no se vendían. Los paños no se vendían. La tendencia a seguir comprando paños extranjeros, quizás ausencia de marketing, y hay hablando con otros historiadores, que claro, entre nosotros nos ayudamos, porque cada uno tiene su campo de investigación y nos compenetramos. Una historiadora especialista en las compras de la nobleza española de artículos de lujo en aquel momento dijo, puede ser, porque claro, estos paños eran súper finos, es decir, la mejor producción de paños que se hizo en estos complejos fabriles.
quizás la tendencia era, en los artículos de lujo, la nobleza los compraba fuera a través de corresponsales, en el extranjero. Y puede ser que también siguieran con esa moda y no se pudiera introducir esta primera producción dentro del consumo de las clases más favorecidas en España. ¿Ya? ¿Cómo voy de hora? ¿Cuándo me empezar? El cuarto. ¿Tengo que terminar el cuarto? Más o menos. Sí. Bien, y en fin, pues este periodo terminó. A ver, quiero situarles, por lo menos intentarlo. ¿Qué queda en San Fernando? ¿Qué población queda en San Fernando? En San Fernando queda gente dedicada a la agricultura y los empleados de la Real Casa, es decir, gente del gobierno, primero fueron gobernadores pero luego un administrador, que es de menor categoría administrativa, estaban también todas las oficinas de contaduría, estaban los guardas, porque la riqueza agrícola era muy importante y eso se cuidaba mucho. Las penas por hacer cualquier tipo de estropicio tanto a las posesiones agrícolas eran terribles. Es decir, recuerdo en el siglo XIX haber visto una causa que por matar unas cuantas palomas del palomar, las personas que lo hicieron se les condenó al destierro, es decir, no se andaban con chiquitas. Entonces, estaban los guardas, estaban los agricultores que arrendaban tierras y producían tierras directamente empleados para la Real Casa, y luego también había unos empleados que se dedicaban al cuidado de esta población. Casi siempre hubo boticario. Las provisiones de quina solían ser anuales, precisamente era lo único que podía paliar estas fiebres de malaria. También el cuidado de las almas, por supuesto, desde el primer momento hubo un párroco, y además el primero fue de todo lujo, como al principio. Era lo sabes, por supuesto, un irlandés, Gerardo Juncker, que bueno, era profesor de teología, sabía varias lenguas, claro, tenía que, sus feligreses eran de toda Europa prácticamente, y de España, y director del Colegio de los Irlandeses. Estuvo en San Fernando 24 años desde el inicio. Al principio cobró, no sé si sería un buen salario, 200 ducados, pero 24 años después seguía cobrando 200 ducados. Eso es así. Y realmente ya murió muy viejecito, muy mayor, y le sucedió uno, ya que no saben ustedes cuánto cobró, 200 ducados. El IPC en esos momentos no existía. Bien, entonces, cuidado de las almas, cuidado de los cuerpos, también hubo un médico y maestro de escuela de niños y niñas, también maestro de niños, maestra de niñas, también, desde luego en el 19 había. Bien, y luego más adelante el 19 hubo un pequeño ayuntamiento, pero bueno, lo que es el cuidado de los cuerpos y las almas, ahí estaba. Otra empresa que se hizo. Bien, entonces se va la fábrica, pero quedan como 300 y pico personas aquí viviendo en San Fernando, producción agrícola totalmente. Quiero tocar esto porque se quita toda la maquinaria en 1766-67, pero inmediatamente se llena la fábrica de muchísima gente, porque está en ese momento el motín de Esquilache y se llena. Imaginen ustedes, ahora les saco un documento, en pocos meses de 1.700 personas, hombres, mujeres y niños. El edificio de la fábrica pasa a ser hospicio y ahí se alojan todas esas personas. Imagínense qué revolución. Un edificio tranquilo, o sea, una población tranquila, agrícola, de muy poca gente, y de repente, y además también guardas balonas, o sea, bueno, imagínense. Entonces, esto ténganlo en cuenta, porque voy a tratar, como tenía que tratar de fábricas, voy a tratar la otra gran fábrica muy brevemente, que se hizo en este otro edificio. ¿Ven? No sé si pueden ver seguramente. Aquí sí que pone fábrica del 19. Bien, este edificio se construyó en la época esta, entre 1757 y 1767, por estos 5 gremios mayores de Madrid. Fue un edificio también muy grande, que en principio fue en Pajar. Se lo compró un banco que se llamaba el Banco de San Carlos, que ahora es nuestro Banco de España, fue el origen de nuestro Banco de España.
lo utilizó su primer gobernador entre sus inversiones, como siempre estábamos metidos en guerras, pues lo utilizó como almacén de productos y uniformes militares, junto con otros muchos almacenes. Por eso compró el Banco de San Carlos este espacio. Fue un fracaso. Entonces, y Caballos terminó un ratito hasta en la cárcel, ¿no? O sea, no le fue bien esta inversión. Bien, lo que quiero decir que este espacio, en 1788, decide el administrador, decide la Real Casa también, que por qué no hacer otra fábrica. En este caso ya no una fábrica de tejidos de lana, sino se llevaba más mezclada la lana con la seda y el algodón. Y decía, bueno, pues vamos a hacer otra fábrica un poquito más pequeñita, en 1788, pero el hospicio ya estaba ocupado con un montón de gente, o sea, había mucha vida en San Fernando. Bien, y deciden hacer esto. Entonces, surge el problema, pero es que en San Fernando se nos muere la gente, porque por eso se acabó la otra fábrica, porque surgió como la leyenda negra de que la fábrica no funcionó porque los operarios murieron. Ya les dije que vinieron otros operarios y se hizo producción. Y ya en ese mismo momento, el párroco en ese momento, fundador, el médico que también había, y el gobernador dice, no, esto no, esto, bueno, fue porque bueno, es verdad que está al lado del río, estaban las fiestas tercianas, pero esto está más alejado, está fenomenal, y además, de hecho, la población de ahora tenemos estudiada y la población no se muere, es decir, se muere menos que en Madrid. El párroco hizo un estudio que tengo por aquí,